Damos la bienvenida a nuestro queridísimo colaborador Guillermo Fiallegas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muy bien hallado. Hoy, Guillermo, nos teníamos que haber puesto el delantal, nos ha pillado así un poquito el toro, nos ha dado tiempo, porque es que vamos a cocinar, por lo menos vas a dar los ingredientes de la personalidad, con lo cual esa receta así con tanto nervio que vas a presentar, bueno, otra vez, la próxima vez nos ponemos delantal, pero en esta ocasión, ingredientes que componen nuestra personalidad. Efectivamente, y vamos a hablar de... Ay, perdona, Guillermo, que parece que no se te escucha. ¿No se me escucha? ¿Cómo? No. Claro, veníamos ahí que si el delantal, que nos lo ponemos, pues directamente podía estar el propio Guillermo hablando. Sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Ingredientes, Guillermo, de la personalidad. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es un puchero, como dicen en Andalucía, ¿no? Un puchero fuerte, porque ahora hace frío y hay que hacer un puchero fuerte y parece que mañana empieza el invierno. Bueno, pues un puchero fuerte, calentito, pero sencillo, fácil, para que todo el mundo nos entienda, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cuáles serían, o cómo serían, mejor dicho, los ingredientes que formarían la personalidad? Bueno, voy a enumerar 5 o 6 cosas, para que sea fácil y sencillo, nada más, 5 o 6 cosas. ¿Cuál sería la primera? Pues la primera sería un conjunto de características y cualidades, ¿verdad?, en el que se dan vertientes multiformes, es decir, en el que se tienen que dar muchas cosas para formar una personalidad equilibrada. ¿Cuáles serían estas cosas? ¿O de qué tipo serían estas cosas? Pues mira, estos ingredientes serían morfológicos, fisiológicos, psicológicos, sociales y culturales. Y de todo ese conjunto de elementos, de ese majao que hacemos en el mortero, ¿verdad? Con todo ese conjunto de elementos se va a formar un determinado tipo de personalidad, bueno o malo, dependiente de cómo hayan influido en el individuo esos factores fisiológicos, psicológicos, sociales, culturales o morfológicos. Vale. Bien, segundo punto, muy claro también, ¿verdad? Este bloque de ingredientes yo diría que tiene una nota esencial, que es la originalidad. Y si os acordáis, cuando os hablaba del rasgo, os decía que era un patrón o una dimensión que englobaba conductas y respuestas, por supuesto, estables, continuas y duraderas. ¿Te acuerdas? Pues vale, pues aquí pasa lo mismo. La originalidad, que es el componente genuino que va a intervenir en la formación de la personalidad, ¿verdad?, serían los rasgos principales que configuran un estilo propio. Lo que no cambia nunca, un estilo propio, un sello particular y específico, que yo diría que define al comportamiento de cada persona. Es así. No puede ser un día así y mañana asado y pasado de la otra manera. No. Tiene que ser así. Y cuando es así, esa significación denota que hay equilibrio, que hay normalidad. Sí, porque si no sería cuando, claro, ya hablaremos en los siguientes programas, ¿verdad?, el tema de patologías, ¿no? Cuando una que persona no de una hay manera, un día es de una forma, el otro día de otra totalmente diferente o opuesta, cuando hay problemas. Que no hay patología. Eso es lo que quiere decir la originalidad. El tercer aspecto haría referencia a otro parámetro que vamos a denominar integración. Originalidad y, por otra parte, integración. Y esa integración sería entre los distintos elementos, ¿verdad?, que conforman la personalidad y que forman parte de una estructura sólida que va a articular una personalidad sana, de la que voy a hablar después. Pero conformarán una estructura sólida que dará lugar a una personalidad sana. Sin duda ninguna, sin originalidad, es muy difícil que se dé esta estructuración, ¿verdad? Es muy difícil, por no decir que es imposible. Entonces, originalidad, integración
Y diríamos que, pues por ejemplo, si hablamos de integración, poniendo un ejemplo para que nos entiendan todavía mucho mejor, las personas, yo qué sé, demasiado extravertidas o extrovertidas, que también se dice y es correcto, no hay ningún problema, o también superficiales, en algunos casos, esas personas que se relacionan tan fácilmente con otros, que ligan tanto, que son capaces de establecer una conversación en cualquier parte con cualquiera, aunque no le conozcan de nada. Bueno, pues las personas demasiado extravertidas o superficiales o con fácil comunicación, que fíjate, habitualmente pueden ser de dos maneras, esas personas tan extravertidas, o bien pueden ser muy frías en sus sentimientos después, cuando hay que comprometerse. Y eso lo hacen un poquito como máscara, ¿no? Como una manera de un poquito pasar por encima, ¿no? De los sentimientos. Pueden ser o muy frías o, por el contrario, pueden ser muy afectivas y producir enganche. Y producir, además de enganche, mucho control y hasta determinado tipo de obsesiones. Entonces, esto quiere decir que en ese tipo de personas no hay un ajuste sano. Hay un ajuste que no conexiona, que no ensambla, que no se correlaciona. Y por último, claro, en este tipo de personas dará lugar a una situación de tipo patológico. Es decir, no quiero yo afirmar que todas las personas muy extrovertidas vayan a estar enfermas, no quiero que se me entienda así, pero sí quiero decir que cuando nos encontramos con personas especialmente extrovertidas y a las que no les conocemos relaciones duraderas, reales, ¿no? Y además relaciones que impliquen un compromiso, deberíamos de estar un poquito atentos. No quiere decir que en todos los casos haya patología, pero por si acaso. Bien. El cuarto punto del que te quería hablar, pues era, pues no sé, ¿qué significa? ¿Por qué nos interesa conocer la personalidad de los demás? ¿No? ¿Para qué sirve eso? En general, los que suelen conocer esto bien son, primero, los psicólogos, segundo, los psicólogos que se dedican a la psicología industrial, se dedican a la selección de personal. Hombre, pues claro que tienen que conocer bien a las personas, deben de acercarse a conocer la personalidad. Y entonces, cuando se conoce la personalidad, esto nos posibilita y nos permite predecir la conducta de una persona en una situación predeterminada, ya sea ansiógena, angustiógena, normal, estresante, del que sea. Y fíjate la importancia que tiene esto de cara a la selección de algún determinado tipo de personal, ¿verdad? Eso es vital, porque si yo tengo que seleccionar a alguien que como nuestra amiga compañera de aquí fuera, ¿no? Que en algún momento determinado tiene que poner orden, pues va a ser difícil que se ponga ya nerviosa también, ¿no? Ella tendrá que demostrar, pues bueno, un determinado talante y estado de ánimo firme y sugestivo, etc., ¿no? Bueno, pues entonces eso es lo que sucede con ese cuarto punto que hemos enunciado. Conocer la personalidad de los demás es importante, pero es importante también en la vida diaria. A la hora de elegir parejas, porque bueno, la familia o amigos, la familia es la que nos viene dada de nacimiento, pero amigos, o con quién relacionarse demás, ¿no? en un momento determinado, ¿verdad? O conocer un poquito más a las personas, que yo creo que no está de más. Bien. El quinto punto haría referencia a que la personalidad no es algo estático, no es algo que está ahí y ya está, y no cambia. No. Aunque hay elementos fijos que determinan la personalidad, ¿verdad? Pero también tenemos que decir que la personalidad no es algo estático, sino que es algo dinámico. Es algo que puede cambiar y que además se encuentra siempre en movimiento. Se encuentra siempre en realidades abiertas, porque la vida cambia. Se encuentra siempre en realidades
amplias. Se encuentra siempre recibiendo influencias de todas y de cada una de las personas que transmiten vivencias. Y claro, hay una cosa que está muy clara. Cuando nos encontramos con alguien que no conocemos de nada y que le interesa o nos interesa que tengamos un conocimiento de esa persona, perdón, es que tengo la garganta, pues lo que sucede es que se establece una relación dual muy curiosa. Y en algún momento se trata de ver quién engaña a quién, quién muestra esa imagen más favorecedora y quién esconde esos defectos o esos elementos poco, yo diría, positivos o considerados poco positivos por la propia persona. Es como en una entrevista de trabajo esto, ¿no? Cuando conocemos a alguien, un novio, ¿por qué no? ¿No? Bueno, pues en una entrevista de trabajo yo he dicho muchas veces que de lo que se trata es de saber quién engaña a quién y quién domina. Es decir, el entrevistador trata de engañar al entrevistado y el entrevistado, el que busca el puesto de trabajo, de engañar al entrevistador. A ver quién engaña a quién y a ver para qué se nota sacar menos, más ¿no? rédito de la entrevista, como es lógico y comprensible. Bueno, pues todo esto hace relación a esas personalidades abiertas, amplias, dinámicas, movibles, ¿no? Que no están siempre, yo diría que paradas, anquilosadas, ¿verdad? No, eso no es así. Y también aquí, claro, desde esta perspectiva deberíamos de entender que desde los microtraumas que hemos sufrido todos, hasta los macrotraumas que también han sufrido algunos, porque un macrotrauma es una historia, es una cosa que, bueno, tiene una influencia decisiva, ¿no? Es decir, imagínate estos niños, por ejemplo, que han visto cómo el padre mataba a su madre delante de ellos la semana pasada, con 14 años, 7, 5, que hemos visto. Esto es un macrotrauma, ¿no? Y ese niño, bueno, pues eso va a dejar una huella. Y yo digo que tanto los microtraumas como los macrotraumas van pasando por la vida y van dejando huellas que no se van a borrar. Afectan totalmente a la personalidad. Efectivamente, nunca. Es decir, que la personalidad no solo viene determinada por algo hereditario, genético, ambiental, ¿no? Sino que además de ambiental en situaciones normales, ambiental en situaciones que no lo son. Y eso deja más huella, eso deja una profunda huella de cara al desarrollo de la conducta de esa persona. Y por último, pues la personalidad sana, ¿no? Vamos a hablar de la personalidad sana, que yo diría que es aquella que ha logrado un buen equilibrio entre esos distintos componentes, de los que hemos hablado antes, ambiente, educación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que ha logrado eso que podríamos denominar un grado de madurez suficiente en relación con la edad, ¿verdad? No hay que ser ¿cómo se dice eso? El niño muy listo, ¿no? Un repipi. Un repipi, esto es lo que quería decir, ¿no? No hace falta. Hace falta lograr equilibrio en relación con la edad que tiene esa persona. Lo que supone que cuando se logra ese equilibrio, ¿verdad?, un buen conocimiento de uno mismo, lo que supone una buena aceptación de uno mismo, lo que supone un buen diseño para un buen proyecto de vida, ¿verdad?, tanto en la adolescencia como en la juventud, como cuando acontezca, ahí también. Y tanto lo que supone, pues, una conducta coherente y adaptada a la realidad, con metas y objetivos concretos y realistas. Es decir, para encontrarnos con una personalidad madura. Madura. Bueno, pues entonces, el próximo día hablaremos, para que no se nos enfade este señor, ¿verdad? Fíjate que hemos terminado muy bien hoy. El próximo día hablaremos de la evolución de la personalidad, de la formación, mejor dicho, de las etapas de la personalidad. Uy, tema muy interesante que abordaremos el próximo porque vamos a hablar viernes. un poquito de los niños, ¿verdad?, de cómo se forma la personalidad en los niños, cuáles son los elementos que más influyen en los jóvenes y después en los adultos.
Y por último hablaremos de la patología y esto ya está. Pues el próximo viernes nos vemos aquí de nuevo, cocinando. Y con mejor voz, personal, ¿no? Bueno, pues no cantes mucho este fin de semana. No espero cantar nada, te lo aseguro, nada. Guillermo, pasa No. buen fin de, gracias. Igual que tú. Nos Vale. tenemos que marchar, les dejamos con toda la programación que encuentran en Tele7. El lunes nos volveremos a ver las caras. Un besito. Agur. Agur. Si tienes una empresa, por pequeña que sea, en Copygraph podemos hacer mucho por ella. Fotocopias en blanco y negro y color, reproducción de planos, cartelería, plastificados, todo tipo de encuadernación, papelería en general, material de oficina, sellos. Y a partir de un CD que nos traiga, creamos documentación personalizada de su negocio en blanco y negro o color. Copygraph, en Avenida de la Libertad 29 de Baracaldo.